Estudiando el perfil psicológico de Rafael Leónidas Trujillo Molina, podemos observar que era un individuo que tenía un fuerte trastorno de la personalidad. Por eso, en la medida que llegó a acumular poder político, poder militar, poder económico, se fue él mismo prácticamente endiosando. Y también muchísima gente que tenía a su lado que lo asesoraban, lo endiosaron prácticamente. Esto lo digo porque mucha gente dice, Trujillo pensó que la república era una finca de su propiedad. Y yo creo eso, pero no cualquier finca, ni de cualquier época. Para mí Trujillo se creyó un propietario de una finca, pero del medioevo, de la época esclavista. ¿Por qué digo esto? Porque él se creyó que también, además de ser dueño de las cosas, también era dueño de las personas, de la gente que habitábamos o habitamos este país. Eso lo hizo creer que a él ninguna mujer podía darse el lujo de rechazarlo. Era un tipo sumamente mujeriego, era un tipo sumamente machista, por lo que él pensó que mientras más mujeres él se daba, más poder, más se sentía contento, vamos a decir, más sentía su satisfacción de su ego. Pero ¿qué resultó? Que en el Cibao, específicamente en Ojo de Agua, habían nacido una familia, se había desarrollado una familia, la Mirabal, y habían 4 lindas mujeres en esa familia, ya crecida, entre ellas 3 que se destacaron, Patria, Minerva y Teresa. Trujillo, como se creía dueño de todas las mujeres, que incluso muchas veces decía a sus funcionarios que esta noche voy a amanecer con tu esposa, con tu mujer. Eso lo llegó a decir Trujillo en la propia cara de la persona. Entonces él pensó que como esas mujeres eran tan lindas y estaban cogiendo como una fama, porque eran mujeres destacadas, eran mujeres intelectuales, estudiantes universitarias, estudiantes de derecho y así sucesivamente, él dijo, déjame darme estas mujeres porque me gustan, son bonitas, esto que lo otro. Pero ¿qué pasa? Que esas mujeres tenían dignidad, tenían otro sentimiento, y Trujillo no pudo con ellos. Hizo de todo, metió a su papá preso, le hizo, en fin, amenaza, le prohibió el exequatur a una que se graduó de derecho. En fin, quiso hacerle la vida imposible a esa familia, pero ellos no se amedrentaron. Cogió preso a los esposos de esas 3 mujeres, en fin, pero ellas no se amedrentaron. Y lo último que hizo fue decidir entonces matarla, así como lo oyen, matarla. Y trasladó a los presos, a los esposos, a Puerto Plata para que ellas visitaran a los, le permitían visitar a los esposos, pero la carretera de Santiago a Puerto Plata era una carretera adecuada para un crimen, para un atentado, porque era una carretera muy solitaria y con muchas hondonadas y así sucesivamente. Y esa era una carretera ideal para simular un accidente.
Y así un día que ellas venían de ver a sus esposos, fueron emboscadas y ella misma dijeron ahí en voz alta: esos son los esbirros de Trujillo, parece. Iba pasando en ese mismo momento cuando las invocaron el Jeep en que venían, manejado por Rufino de la Cruz. Iba pasando un camión de carga que iba rumbo a Puerto Plata, mientras que el Jeep venía rumbo a Santiago. Ellas vocearon: estamos detenidas, somos las Mirabal, estamos detenidas, estos son la gente de Trujillo, si algo nos pasa, denúncienlo, que son la gente de Trujillo. Eso fue lo que vocearon, lo último que se le oyó decir a una de la Mirabal. Pero que va, fueron apresadas, fueron amarradas, y esto, según hemos sabido, con los mismos criminales después en el juicio, declararon que no fue fácil porque esta mujer eran 3 fieras y se defendieron como fieras, aruñando, dando patadas, pero ellos eran un grupo y eran hombres, y la mataron a palo y después la metieron en el Jeep y la derrumbaron por un derrico para simular que era un accidente. Eso fue un 25 de noviembre de 1960. Después salió en toda la prensa: 3 hermanas mueren en accidente y su chofer. Sí, pero después se supo, porque ese fue el principio del fin de la era. Y cuando cayó la era, que el esbirro cayó a plomo también, entonces esa gente fueron llevados a juicio, los autores de ese crimen. Y yo, que era un niño de aproximadamente 12 años, recuerdo un día mirando el juicio por televisión, porque fue televisado. Nunca olvidaré que no sé si fue fingido o fue que la conciencia les remordió. Cuando le preguntaron, le hicieron pregunta y pregunta, un juez le hizo preguntas. Uno de ellos estaba declarando en ese momento que yo comencé a ver el juicio, y él, con lágrimas en los ojos, no recuerdo cuál de ellos era, dijo: y yo, para saber si ya estaban muertas, porque la matamos a palo, para saber si ya estaban muertas, le fui levantando una por una, le fui levantando el bracito de Santa a ver si se le caía, a ver si estaban muertas ya. Y no pudo seguir hablando ese criminal.